Dios y de la patria, se abre la sesión. Secretario dará lectura a la cuenta. Secretario. Buenos días, presidente. Siguiente. Un oficio del jefe del departamento de información de recursos hídricos de la Dirección General de Aguas, por medio del cual informa sobre el avance en la inscripción de los derechos de aprovechamiento de aguas. Se indica que la fecha de vencimiento de dicho trámite es el 6 de abril de 2027. En segundo lugar, un oficio de la ministra de Obras Públicas, por medio del cual informa sobre el estado en que se encuentran las pasarelas y los desagües en la comuna de Graneros, región del Libertador General Bernardo Higgins, y adjunta el oficio ordinario número 74 del secretario regional ministerial de Obras Públicas de la mencionada región. En tercer lugar, un oficio del superintendente de Servicios Sanitarios, por medio del cual informa sobre la auditoría, tarifas y fiscalización por falta de acceso al agua en parcelaciones del SSR Los Rojas, comuna de La Cruz. En cuarto lugar, un oficio de la subdirectora de Servicios Sanitarios Rurales, por medio del cual informa respecto a la competencia de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales en la fiscalización de parcelaciones. En quinto lugar, un oficio de la Directora Nacional de Obras Hidráulicas, por medio del cual informa sobre la instalación de un parque solar y una bodega de baterías de litio en el sector de La Estancilla, comuna de Yayay, ubicado próximo a pozos de la Dirección de Obras Hidráulicas y Desval. También adjunta un oficio ordinario número 162 de la Dirección de Obras Hidráulicas de la región de Valparaíso, en que se pronuncia sobre la agregación de impacto ambiental que indica. En sexto lugar, un oficio del subsecretario subrogante del Ministerio del Medio Ambiente, por medio del cual informa sobre el cumplimiento de la Ley de Presupuestos número 21.722, relativo a la glosa 11 del programa 01, Planes de Conservación y Fiscalización para el Resguardo de los Humedales. Y finalmente, un reemplazo para esta sesión. Don Luis Fernando Sánchez reemplaza a don Benjamín Moreno. Esa es toda la cuenta, presidente. Gracias, secretario. Se abre la palabra sobre la cuenta de un diputado. Sobre varios. Sobre varios. Oye, dos temas. Teníamos salida a terreno, una sesión especial en mayo, el 15, y me informan aquí de que tenemos sesión de cámara el día 15, así que se suspende la comisión en terreno, lamentablemente, pues ya estaba todo bien avanzado. Sí, pues. Y si le parece al resto de los parlamentarios, el 21, que es la semana siguiente, es feriado también, 21 de mayo. Luego pasamos a distrital, y después de la distrital vendría siendo la primera semana de junio, que sugiero, si les parece, el 5 de junio. ¿Les parece a los parlamentarios? Ya. Jueves 5. Se toma el acuerdo. Va a quedar el jueves 5. Bien. Yo quería poner un punto sobre la mesa. La última semana distrital recorrí varias canchas de fútbol el día sábado y el día domingo, y lamentablemente, especialmente el fútbol rural, no tiene agua potable en sus canchas. Más del 50% de las canchas, más o menos aproximado por lo que logré recabar ahí, no tiene agua potable en sus canchas. O sea, quizás en esta fecha, más invierno, pero en verano, cuando hay sobre 30 grados y desarrollan actividad física, yo creo que eso no puede ser. Entonces, me gustaría proponer qué podemos hacer para la gente que desarrolla actividades deportivas en estas canchas de fútbol. O sea, no estoy hablando ni siquiera de camarines, ni eso. Ya hay muchos clubes que es un lujo tener camarines, por lo menos en la región que represento. Entonces, ver qué posibilidades hay, si me ayudan ahí el resto de los parlamentarios, para ver, para que, no sé, pues los camiones aljibes o esta agua de reparto también pueda ser incluida para los que hacen actividades físicas. ¿Les parece? ¿Qué podríamos solicitar? Yo creo que podríamos solicitarle a
al encargado de emergencia, al Ministerio del Interior, que está encargado de la repartición de agua, a ver la factibilidad para poder incluir las canchas de fútbol. No sé qué me sugiere el resto de los parlamentarios. Diputada Bello, diputada Cordero. Yo lo más factible, señor presidente, que hayan bidones, esos bidones que tuvimos para la pandemia. No me imagino que estén poniendo llaves, se van a robar los medidores, estamos en Chile, yo me imagino una cosa así, que haya una especie como, ahí habría que crear un cargo de alguien del equipo de fútbol que sea el aguatero, se haga cargo de los bidones, que queden guardados con un candado, pero estamos en Chile. Yo no me imagino que le vayan a poner un medidor de agua. En la tarde se lo van a robar. Diputada Bello. Buenos días a todos y todas. Yo pediría que se revisen los reglamentos tanto de salud como de interior, que son quienes entregan los camiones aljibes, y dentro de ese reglamento saber si están dentro de la categoría los espacios deportivos, como los clubes deportivos ahí, y quizás también un catastro entero a las municipalidades para saber qué clubes deportivos están sin agua y cuáles no. Gracias, presidente. Me parece muy bien lo que dice la diputada Bello, poder oficiar, si es posible, a las municipalidades y levantar el catastro de cuántas clubes o canchas de fútbol tienen sus comunas. Ojo, que no estén en tuición municipal, porque hay algunas que están en tuición municipal, sino que los que participan en las asociaciones de dichas comunas y que no tengan agua potable en su recinto. Y al Ministerio del Interior, me dice la diputada Bello, para ver cuál es el manual, el reglamento, el criterio para los camiones aljibe. Diputado Pino. Sí, presidente, un alcance. Yo creo que hay que oficiar para que todos los clubes deportivos que tengan una cancha, estén o no bajo la municipalidad, estén incluidos en el catastro. Porque no porque estén con la municipalidad significa que van a tener agua. Así que es probable que muchas también hayan canchas, pero no tengan agua potable o ni siquiera camarines, como ya señaló usted al principio. Entonces yo creo que hay que involucrar a todos los clubes y canchas de la comuna. Correcto. En general. A eso me refiero, que hay algunas canchas que los terrenos están en comodato de las municipalidades y otras que están de los clubes y otros que simplemente arriendan. Entonces, que ese catastro que se levante sea de todas las canchas que participan en la asociación de la comuna o que desarrollan actividad deportiva en su cancha. A eso me refiero. ¿Les parece? Me gustaría levantar este tema porque quizás no lo hemos dimensionado, pero imagínense gente que desarrolla actividad deportiva todos los fines de semana y no tienen agua potable en sus canchas. Entonces quizás podríamos invitar, veámoslo para la otra sesión, a algunos presidentes de asociaciones deportivas de fútbol para que nos cuenten la realidad en primera persona y ver cómo poder colaborar en eso. Presidente, doctora. Yo lo felicito que haya hecho ese paseo, porque en el fondo eso yo lo junto como médico, que Chile es el país latinoamericano donde se toma menos agua. Y por eso tenemos tanta nefropatía y tantas listas de espera para trasplante renal. Entonces yo creo que esto tiene una tremenda significación. El que usted haya ido ahí, o sea, fue fantástico, porque estamos hablando del tema que en Chile no se toma mucha agua. Gracias. Gracias, doctora. Sí. Los oficios al Ministerio del Interior, a la sí, de municipalidades. ¿Quién más está a cargo de los repartos de agua? Ya. Entonces, se toma el acuerdo en relación a eso. ¿Ya? Diputada Castillo. Muchas gracias, presidente. Buenos días. Son dos temas importantes. El primero es el varios que yo traigo y que quiero reiterarle a la comisión a propósito de que ya se concretó la obra en realidad, pero la idea de mi solicitud hace algunos meses atrás era que nuestro delegado de la región de Coquimbo pudiese venir a explicar una implementación de solución de agua potable en el sector de Alfalfares en La Serena. A propósito de esta escasez y la falta de nuevas fuentes hídricas, ahí se hizo una infraestructura de abastecimiento que va a beneficiar a 41 familias de la parcela 33 de Alfalfares, que es un sector que siempre
conversamos mucho en la región de Coquimbo y a lo mejor en otras regiones ya se les está dando esa categoría que es periurbano. Es decir, están dentro de la urbanización, pero no están urbanizados en rigor, porque son personas que se van a vivir por falta de vivienda, etcétera, pero no tienen acceso al agua. Hay, de hecho, el diputado Pino estuvo en algunas reuniones cuando conformamos la mesa hídrica social. ¿Cuál es el punto, presidente? Que en algunos meses atrás yo dije que estaba esta experiencia piloto a nivel nacional y se concretó durante esta semana distrital y se le entregó a 41 familias agua potable. Entonces, no es menor que venga a entregar cómo traspasó también Contraloría, porque es importante también decir que aquí hubo que ir a la Contraloría en reiteradas oportunidades, porque al no ser regulado el territorio o el terreno, evidentemente no se puede hacer obra pública, y aquí se logró. Entonces yo creo que es una muy buena forma de que otros diputados y diputadas, y si nos escuchan desde obras públicas, se pueda realizar o gobiernos regionales. Entonces, y además a las dirigentes de la parcela 33 que o de la mesa hídrica social, presidente, yo lo solicité al menos hace 6 meses atrás. Y dicho eso, y aprovechando que llegué a la discusión de deporte y la falta de agua potable, hace algunos meses, y aquí si podemos oficiar como comisión, hace algunas semanas, mejor dicho, tuvimos grandes paros en el SLEP Puerto Cordillera en Coquimbo. Esto es en Servicio Local de Educación Pública, Andacollo, Coquimbo. ¿Cuál es el punto? La ruralidad, las escuelas no tienen agua potable tampoco, ¿ya? Y eso es un drama, ¿ya? Es un drama por la escasez hídrica, pero tampoco porque no hay fuentes que abastezcan o sistemas que abastezcan, y los chicos y chicas y escolares en su mayoría están comiendo la ración fría por no tener agua potable, ¿no? Entonces, eso genera también condiciones bien adversas de salud. Entonces, me gustaría que se pudiera oficiar al Ministerio de Educación, al servicio, a la parte de educación pública, que nos dijeran el catastro de las escuelas que hoy día no cuentan con agua potable, para luego también decirle al Ministerio de Interior o a la persona que esté en condiciones, o sea, a la institucionalidad que esté en condiciones de entregar agua potable a las escuelas, la garantice. Porque todavía hay niños y niñas que no tienen agua potable. Y es así, y es una falta, principalmente en el sector de Andacollo. Entonces, sería bueno tener ese catastro. Yo sé que están avanzando el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, pero sería bueno que lo pidiéramos como comisión. A propósito de que nos preocupamos de las canchas y de los clubes, que es súper importante, pero también los niños y niñas no pueden seguir comiendo raciones frías por falta de agua o limitar sus condiciones sanitarias. Eso, presidente, pero me gustaría la invitación que reiteré hace algunos meses atrás. Muy bien. Si le parece al resto de los parlamentarios, se toma ahí. Sí, Yo doctora. quería, hace tiempo que lo he pensado, que nosotros no sé si tenemos la posibilidad de premiar a los diputados que hacen tareas como ellas. Ellas dos se merecen una medalla del Congreso, porque tú también y tú también. Después nos autoponemos, nos colgamos. No, hablando en serio. Yo desde que las conocí, supieran lo que ellos hacen y lo que haces tú. O sea, eso hay que relevarlo, porque tenemos una imagen tan penca y lo encuentro de repente medio injusto. Yo los veo a ustedes y digo, estos que dicen que son una manga de flojos, parásitos, mira cómo trabajan, porque usted... ¿Ah? No sé, yo creo que Sí. plantear eso, porque hay que valorar el trabajo, este tipo de cosas. Esos pobres Sí. cabros que comen comida fría son todos estíticos. Gracias. Van a tener cáncer de colon. ¿Algún otro punto en varios? ¿No? Ya. Entonces, la orden del día. La sesión tiene por objetivo tratar los siguientes puntos de la tabla. Iniciar el estudio de proyectos de ley originados en la moción de los diputados Miguel Ángel Calisto, Víctor Pino, de la diputada Joana Pérez, de los diputados Jorge Zafirio, que establece un mecanismo automático de compensación por cortes de suministro de servicios sanitarios complementados en el decreto de fuerza de ley 382 de 1988, el Ministerio de Obras Públicas, boletín 17.361-33. En segundo lugar, continuar con la discusión general de los proyectos refundidos que llevamos ahí varias sesiones, ya los conocen. Y hoy día asisten el profesor del Centro de Derecho y Gestión de Agua de la Universidad Católica,
la señora Daniela Rivera y el profesor don Guillermo Donoso, especialistas en economía de recursos naturales y que también es parte del Centro de Derecho y Gestión de Aguas de la Universidad Católica, vía telemática. Ya está. Y se excusó el presidente de la Junta de Vigilancia del Río Ñuble. Vamos a partir con el diputado Pino y luego seguimos con los invitados de forma telemática. Diputado Pino. Presidente, la verdad que exponer acerca de este proyecto es bastante satisfactorio, ya que lo que se está buscando es poder darle una respuesta a miles de personas que cada vez que existen cortes de agua tienen que ver cómo se les va a compensar. No existe hoy día en la legislación una forma de compensar automática, sino que siempre se está buscando a través de diferentes juicios cómo compensar a la gente. Entonces lo que se propone en este proyecto de ley es justamente poder dar tranquilidad a las personas para que al momento de tener un corte prolongado de suministro de agua potable, pongamos dos cosas en la balanza. Primero, la necesidad del agua de las personas, y segundo, la posibilidad de las empresas de reparar también en los tiempos que corresponden. Porque podemos querer que se compense y podemos dejar que en 2 horas la empresa nos reponga, pero esa no es la realidad de las empresas sanitarias. Lamentablemente, cada empresa tiene una realidad totalmente distinta. Hay empresas grandes, como Aguas Andinas en Santiago, por ejemplo, así como hay empresas pequeñas, como una que conocemos algunos por triste experiencia, como San Isidro, que están en algunas regiones del país, pero que es muy pequeña proporcionalmente en cantidad de clientes, pero que también, a pesar de ser pequeña, no trabaja tan bien. Entonces, trabaja bastante mal, por decirlo. Y eso está ratificado en una comisión investigadora que salió de esta misma Cámara de Diputados hace un año atrás. Y esto, en este caso, como bien sabemos, el acceso al agua es un derecho humano esencial, ya reconocido tanto en el derecho internacional como en la legislación nacional. Sin embargo, no siempre esto se ve reflejado en la realidad cotidiana. Hay muchas familias chilenas que en los últimos años han sido víctimas, por decirlo así, de distintas catástrofes naturales. Lo vimos el año 2023, 2024, en donde paradójicamente el agua arrasó con todo, en sectores del Maule, del Biobío, de la región de O'Higgins, y al momento de restituirse nos encontramos con que, curiosamente, no había agua potable cuando bajó el agua de los ríos. ¿Por qué? Porque el sedimento había obstruido las plantas de tratamientos que se encuentran en las riberas, y esto había provocado que nos encontráramos en una situación de crisis en cuanto a tener agua como algo esencial para la vida humana. Esta iniciativa la presenté en enero del 2025, ya lleva 4 o 5 meses en esta comisión. Observamos con preocupación ineficiencias en las medidas existentes, algo que también el CERNAC muchas veces releva en sus tramitaciones, pero no siempre con buenos resultados. Depende mucho de las negociaciones a las que llegue con las empresas principalmente. Lo vemos con el tema de la luz, que sí está regulado, ¿ya? Y aún así es difícil. Entonces imagínense en el tema del agua potable, en donde no hay una regulación y más encima hay que entrar a litigar constantemente para poder buscar los resultados que la gente necesita. Actualmente, cuando se produce un corte de agua, los consumidores deben recurrir a reclamos individuales o acciones legales para obtener algún tipo de resarcimiento. Y esto no solo es engorroso, sino que también genera una enorme sensación de desamparo. Por esto el proyecto de ley propone incorporar al decreto con fuerza ley 382 de 1989 un nuevo artículo que establezca la obligación de compensar automáticamente a los usuarios por cada día de interrupción del servicio. Y el sistema que se propone tiene como base una compensación equivalente a 10 veces el valor diario del servicio interrumpido, calculado según la tarifa vigente al momento del corte. Esto ya es regulado por ley. La superintendencia realiza periódicamente diferentes análisis y evaluaciones con la empresa sanitaria, y cada empresa sanitaria tiene una tarifa. Entonces, no es algo que nosotros tendríamos que entrar a discutir porque ya está regulado. Lo que sí se propone que esta interrupción, esta compensación sea equivalente a 10 veces el valor diario que se derive de este análisis de la tarifa por cada una de las empresas sanitarias. Esta compensación debería aplicarse directamente en la siguiente boleta del usuario, sin necesidad de gestiones adicionales, sin tener que estar nosotros esperando, sino que venga un descuento en la misma boleta. Esto permite que la medida tenga efectos concretos y evita que los consumidores puedan quedar atrapados en burocracias para hacer valer sus derechos, que es parte de lo que lamentablemente en Chile se da mucho.
a lo largo de nuestro país se han registrado numerosos cortes prolongados que justifican una legislación como esta. Por ejemplo, en 2019, la ciudad de Osorno enfrentó una crisis sanitaria tras permanecer más de 7 días sin agua potable. Esta situación dejó en evidencia la falta de protocolos eficaces y la lentitud con la que las empresas reaccionan ante las emergencias. En otras zonas como Valparaíso, El Tao o Antofagasta se han repetido situaciones similares con cortes que superarían las 12 o incluso las 24 horas. Recuerden, la ciudad de Antofagasta en diciembre del año 2023 estuvo 7 días sin agua porque se cortó la alimentación por una máquina retroexcavadora a la planta desaladora. Y tuvieron que implementar ahora, en ya 2025, medidas de contingencia para poder dar suministro en caso de que exista algún tema con la energía. Ya tuve la oportunidad de participar en la inauguración de la ampliación de la planta hace un mes atrás y se nos explicó detalladamente cuál era el proceso de respaldo que hoy día tiene la planta desaladora para evitar que vuelvan a ocurrir los mismos hechos que en 2023. Lo cual obviamente da gusto escuchar que hayan empresas que sí se preocupan de este tipo de situaciones, así como hay otras que lamentablemente lo dejan pasar. Ahora, esta definición, bueno, el proyecto establece que se considerará un día de interrupción cuando el corte se prolongue por más de 10 horas continuas o más en un periodo de 24 horas. Por ejemplo, se corta el agua en un sector de 500 clientes o 1000 clientes, lo que sea. En el proyecto establezco que hayan 10 horas en las cuales, si la empresa repara en 6, se cobre proporcionalmente a las 6 horas, ¿cierto? De acuerdo a lo que... Pero si excede a 10 horas, si son 11 horas, ya se le cobra el día completo. ¿Por qué 10 horas? No es arbitraria esta definición, ya que es un criterio que busca equilibrar dos realidades. Por un lado, el derecho de los usuarios a recibir un servicio continuo y confiable, y por otro, la capacidad técnica que tenga la empresa para reaccionar ante imprevistos. Las empresas nunca quieren que se les corte el agua. Hay que pensar que ellas ganan por el agua que gastamos, no por el agua que no tienen, que los usuarios no usan. Entonces, también tenemos que muchas veces tener este equilibrio entre lo que es una compensación justa y equilibrada con también una compensación desproporcionada. El CERNAC lo que busca siempre es compensar al cliente, independiente de cómo se dé, cómo se logre. Pero lo que le importa a la gente cuando hay un corte de agua es tener agua. Esa es su prioridad. Lo de la compensación se agradece y lo verán después, pero la prioridad es que el agua llegue rápido. Y en eso hay discusiones en cuanto a cuántas horas serían más o menos las que debería estar este umbral para poder hacer este corte entre que se cobre un día completo o las horas proporcionales. Algunos han propuesto que este umbral sea de 6 horas, buscando que las empresas reaccionen con mayor rapidez. En este caso, CERNAC con Hacienda han promovido esta situación. Sin embargo, esta alternativa puede generar incentivos distorsionados. Por ejemplo, si tenemos una rotura a las 6 de la tarde y le decimos a la empresa sanitaria que tiene 6 horas para reparar, hasta las 12 de la noche, y él se da cuenta que le va a tomar 8. Entonces, ¿qué es lo que va a decir? Vengamos mañana a las 8 de la mañana y reparamos temprano. Entonces ya nos van a cobrar el día completo igual. En cambio, si tenemos 10 horas y ellos van a saber que les van a cobrar el día completo, después de 10 horas y se van a demorar 8, van a ir a reparar la rotura y la gente va a poder tener el agua durante la noche y no esperar el día siguiente, más todo lo que significa la demora de la misma reparación. O sea, vamos a tener toda la noche sin agua, más las 8 o 6 horas que se demore reparando desde las 8 de la mañana en adelante. O sea, son cosas puntuales y concretas que en la práctica muchas empresas no logran reponer el servicio en corto plazo. Y surgen nuevas interrupciones. O sea, lamentablemente, quienes conocen el sistema del agua potable, cuando tú cortas el agua en un sector, tienes que abrir el agua en forma proporcional, sectorizadamente, porque la presión después puede generar nuevas roturas. Entonces no es que tú abras una llave y ahí es cuando abrimos la llave del baño, ¿cierto? Y empieza, ese es el golpe ariete que se llama, y es la presión que está botando el aire de la tubería. Entonces, muchas veces hay infraestructura sanitaria que es antigua o puede haber estado en mal estado por algún movimiento de sismo que aquí abundan en nuestro país, y con estos efectos de la presión terminamos teniendo más de una rotura en un sector. Entonces a veces estamos cortando el agua 2 o hasta 3 veces en la misma zona, producto de esta situación de la presión. Ahora, cuando nosotros queremos diseñar un incentivo, estamos buscando que haya un incentivo real para que la empresa pueda reparar y que no se genere lo contrario, que es lo que manifesté recién, de que
perversamente yo diga, no, ¿y para qué vamos a reparar ahora si son 6 horas, 4 horas y mañana van a llegar a las 8 de la mañana, vamos temprano y reparamos, y no tenemos que sacar un móvil en la noche, no le tenemos que pagar hora extra, lo hacemos mañana, con calma, total, igual nos vamos a pasar. Y eso podría darse en empresas que no tengan la capacidad de respuesta adecuada. En cambio, cuando fijamos un límite de 10 horas, nos permite establecer un incentivo más saludable. Las empresas tendrán la oportunidad de demostrar eficiencia y compromiso con los usuarios, pero también estarán obligados a actuar con rapidez para evitar las compensaciones. Se trata de generar un equilibrio razonable entre la presión por cumplir y el margen técnico necesario para resolver una emergencia, que el CERNAC obviamente no comparte. La compensación no reemplaza la responsabilidad de las empresas, sino que la refuerza. No se trata de pagar para desentenderse el problema, sino de establecer un estándar que impulse mejoras estructurales. Empresas que invierten en infraestructura más robusta, en sistemas de alerta temprana y en personal preparado estarán en mejor posición para evitar cortes y, en consecuencia, compensaciones. Y vuelvo a reiterar lo mismo, las empresas sanitarias lo que les interesa es que la gente tenga agua en sus casas. No como se piensa hoy día de que quieren aprovecharse de la gente. Ellos cobran por lo que el medidor factura. Entonces, si no hay agua en una casa, la empresa no gana dinero. Entonces, es importante también resaltar esa situación. Y vuelvo a insistir en el punto de que a todos nosotros, los usuarios, lo que nos interesa es tener agua para poder beber, agua para lavar nuestra ropa, agua para nuestros animales, agua para nuestra vida en general. Mientras más rápido llegue el agua, es mejor. La compensación ni siquiera la vamos a ver porque va en la boleta, va a ser un descuento automático, ya sean 6, 4 horas, 8 o 10 horas. Entonces, en vez de estar pagando a lo mejor 30.000 pesos de agua, vamos a estar pagando 28. Y la verdad que no hay un mayor impacto, ¿cierto?, cuando lo vemos de esa forma. Y como conclusión, bueno, no podemos seguir permitiendo primero que todo que los usuarios sean los únicos que carguen con las consecuencias de una interrupción en el servicio de agua potable. Estamos hablando de un recurso esencial para la salud, la higiene y la vida diaria. Cuando este servicio falta, la dignidad de las personas se ve afectada y eso no puede quedar sin respuesta. Por eso esta ley lo que busca es establecer una forma clara, automática y proporcional de resarcir los perjuicios que sufren los usuarios. No solo se trata de hacer justicia en cada caso particular, sino también de fortalecer la confianza en el sistema, mejorar la relación entre consumidores y proveedores y elevar los estándares del servicio sanitario en Chile. Invito obviamente a todos los sectores políticos de esta comisión, tenemos cierto de derecha, izquierda, apoyar esta iniciativa, no es una propuesta ideológica por ningún caso, es muy técnica, es una medida concreta, razonable y urgente y responde a una necesidad real de la ciudadanía. Regular las compensaciones por cortes de agua es una deuda que tenemos con millones de personas en Chile que a diario esperan que el Estado proteja sus derechos de manera más efectiva y oportuna. Dicho, señor presidente, muchas gracias. Muy bien, señor Pino. ¿Le gustaría que pusiéramos el proyecto en tabla para iniciar la discusión? Presidente, yo creo que este proyecto podría salir bastante rápido a esta comisión. Sí. Podríamos invitar a algunas organizaciones, ¿cierto? Obviamente, yo creo que ANDES, que es la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios, que involucra a todas las sanitarias, debería ser alguien que deberíamos escuchar. Deberíamos escuchar a la Superintendencia de Servicios Sanitarios también, creo yo. Y ahí tendríamos las dos contrapartes, principalmente. Y quizás alguna organización de usuarios de agua, o sea, no de usuarios de agua, sino de consumidores. La CONADECUS o ONADECUS, una de las dos, o a las dos, no sé. Y con eso, presidente, quizás votar en general y si no hay discusión en particular y sacarlo la próxima semana, o en un par de semanas más. Yo creo que es algo que no merita mayormente discusión y análisis. Eso, presidente. Esa sería mi propuesta. Diputada Bello. Solo hacerle la consulta al diputado Pino si esto es solo para sanitarias o incluye también sanitarias rurales, APRs, cooperativas, etcétera. No, diputado, la verdad que no están incluidos los servicios sanitarios. Esa pregunta me la hicieron hace un tiempo atrás y está pensado en las empresas sanitarias que están hoy día bajo el sistema de concesiones sanitarias. Sí, el secretario me dice que tiene ahí el listado de los que usted está sugiriendo. Si algún parlamentario tiene algún otro invitado que quiera, que nos avise ahí para poder incluirnos. No sé si por tiempo la cantidad de invitados nos alcance a dar para avanzar tan rápido, pero vamos a hacer lo posible, aparte que tenemos otro proyecto paralelo. Si les parece a los parlamentarios, para ser los invitados. Ya.
tenemos que programarlo dentro de la tabla. Ya, continuando con el orden del día, nos acompañan de forma telemática la profesora del Centro de Derecho y Gestión de Agua de la Universidad Católica, la señora Daniela Rivera, y el profesor don Guillermo Donoso, especialista en Economía de Recursos Naturales y que también es parte del Centro de Derecho y Gestión de Agua de la Universidad Católica. ¿Quién comienza? ¿Daniela? ¿Daniela? Sí, muy buenos días, muchas gracias. Vamos a Muy bien, compartir Daniela, la tiene la presentación. palabra. Voy a compartir una presentación que preparamos. Si me pueden confirmar, por favor, si lo están viendo bien. Sí, se ve bien. Si No, puede hablar un poquito más fuerte. Perfecto. no está en modo presentación, Dani. Ahí No, sí. acá se ve. Ahí Ahí, sí. perfecto. Perfecto. Bien, muchísimas gracias por la invitación y nos excusamos, por cierto, por no poder estar presencialmente hoy día con ustedes, pero nos coincide con periodo de clase y con horario de clases en un momento más en la universidad, lo que nos impidió estar allá presencialmente. Junto con Guillermo, entonces, hemos preparado esta presentación que tiene por objeto formular algunos comentarios respecto a los dos proyectos de ley que aparecen individualizados en la lámina que tenemos en la vista y que se tramitan bajo los boletines 17324-33 y 17325-33 y que tienen por objeto formular algunas modificaciones al Código de Aguas en lo relativo a distintas aristas asociadas al régimen de organizaciones de usuarios de aguas. En este sentido, vamos a compartir con ustedes algunos comentarios en función de las premisas, del sustento, del fundamento de ambos proyectos de ley, para luego efectuar algunas observaciones particulares en atención a las principales disposiciones que son objeto o que pretenden ser objeto de modificación, seguido de algunas observaciones generales y terminaremos con algunas reflexiones o ideas finales. Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Tomando algunas premisas y objetos del proyecto de ley, presentamos a continuación algunos comentarios. Primero, la consagración del derecho humano al agua es adecuado, es prioritario, porque se trata de principios fundamentales que además están consagrados en el Código de Aguas. Respecto a la vinculación de la gestión integrada de recursos hídricos, la toma de decisiones democráticas por parte de privados, destacamos como comentario que la distribución del agua, que es una parte menor de todo el Código de Agua, se basa en acuerdos de titulares de derechos de aprovechamiento, no solo privados. En estas organizaciones también hay actores públicos como municipalidades, la Dirección de Obra Hidráulica y otros. Respecto al tema del mercado y su relevancia en la situación actual, queremos destacar que el mercado es un mecanismo de reasignación, cómo se trasladan derechos de aprovechamiento entre usuarios, el cual la evidencia muestra que en Chile no ha sido muy activo, no es una práctica habitual en la mayoría de las regiones, por lo cual solo una fracción del total de derechos se ha transado activamente en el mercado. Creemos que ese es un punto que hay que también tomar en consideración. La cantidad de derechos de aprovechamiento que sustenta cada titular responde más bien entonces a la asignación originaria por parte de la autoridad administrativa. Respecto a la votación en las organizaciones de usuarios que son proporcionales y que esta dentro de la fundamentación no sería representativa, lo que tenemos en una organización de usuarios de agua es una democracia ponderada o de pesos diferenciados para lograr una representatividad del bien que se afecta con la toma de decisiones, que es el total de la asignación de agua. Y en ese sentido sí sería una
democracia representativa al ser de pesos diferenciados. Y el objeto de fortalecer la democracia interna de las comunidades de aguas es importante, es justificado, pero hay que tomar en cuenta que en el tema de derecho humano al agua son las personas las que son beneficiarias del derecho humano al agua, más que las prestadoras. Y aquí hay un tema que no solo se reduce al ámbito rural, algunos de ustedes conversaban de ese tema recién. En función de esto, las principales normas que se proponen en este boletín 17.324-33 es efectuar una incorporación al actual artículo 235 del Código de Aguas, que está dentro del articulado perteneciente a las comunidades de aguas. Y en este sentido se propone reservar al menos un cupo en el directorio de estas entidades a comités, cooperativas de agua potable rural o prestadores de servicios sanitarios rurales cuando existan estos titulares o estos prestadores dentro del ámbito de actuación de esta organización de usuarios. En este sentido, nuestros comentarios y en la línea de lo que ya efectuaba o comentaba Guillermo previamente, va en el sentido de señalar que nos parece que es justificado reservar un cupo a prestadores de servicios sanitarios en el directorio de las organizaciones de usuarios de aguas en que existan estos prestadores, y esto se justifica, por cierto, en la consagración del derecho humano al agua, que está presente en nuestra legislación desde el año 2022, y derivado de ello en la priorización de la función de subsistencia de las aguas, muy relacionado al consumo humano del agua, y además entendemos que se justifica en el incremento que es muy previsible y muy probable que así ocurra, de la importancia que va a tener a futuro esta función de subsistencia, y que se va a ver enfrentada a una serie de desafíos adicionales a los que hoy día se enfrenta, como el aumento poblacional, la intensificación de los efectos del cambio climático y derivado de ello, algunas alteraciones tanto en cantidad como en la calidad de los recursos hídricos disponibles. En ese sentido, también precisar que hoy día, actualmente, es decir, en el estado actual de la legislación, donde no hay un cupo reservado desde un punto de vista legal a estos prestadores, sí hay organizaciones de usuarios de aguas, particularmente conocemos el caso de comunidades de aguas subterráneas, que reservan en sus estatutos un cupo para, por ejemplo, pequeños productores agrícolas, como ocurre en el caso de la comunidad de aguas subterráneas de los sectores 5 y 6 del acuífero de Copiapó, y en el caso de la comunidad de aguas subterráneas Aculeo, se reserva en los estatutos también un cupo para los prestadores de servicios sanitarios rurales, y hoy día uno puede ver el directorio que está conformado, que ha sido elegido en esa entidad, donde hay precisamente un cupo y está siendo ejercido por prestadores de servicios sanitarios rurales. Un comentario también adicional en esta línea, y entendiendo la preocupación especial que existe por los prestadores sanitarios rurales, porque se encuentran en condiciones más sensibles, más complejas, muchas veces desempeñan su actividad en condiciones más precarias. Tenemos ahí la duda y la dejamos planteada como interrogante: ¿qué pasa con los prestadores sanitarios en áreas concesionadas urbanas? Los prestadores sanitarios en áreas concesionadas urbanas igualmente están prestando un servicio público y están abasteciendo a población, y esa población que vive en áreas concesionadas urbanas también tiene derecho humano al agua y también nos asiste a la priorización de la función de subsistencia. Por lo tanto, nos parece que si en el sentido de incorporar, o si se decide incorporar una modificación al artículo 235 del Código de Aguas, el cupo reservado para los prestadores de servicios sanitarios debiese ser general, no únicamente restringido a los prestadores de servicios sanitarios rurales. Respecto a algunos comentarios ahora del boletín 17325-33, primero comentar que la propuesta que el aguas tenga un valor económico no es una connotación negativa, está consagrado en el principio de Dublín de 1992, el cual ha sido
tomado en cuenta por muchos países, incluyendo el caso chileno. Y en ese sentido no hay una dicotomía entre el carácter del bien público, del recurso agua, y el valor económico de este recurso. Son compatibles y esto se evidencia en todas las regulaciones de gestión de aguas que se basan en concesiones de uso individual, que es la característica de al menos 99% de los países. La actual configuración, creemos importante destacar, de potestades de la Dirección General de Aguas, hoy día en materia de administración hídrica supera con creces el rol de un mero garante del correcto ejercicio de derechos de aprovechamiento. Esto es una característica del fortalecimiento del interés público en la última reforma del Código de Aguas. Respecto a la concentración debido al mercado, como mencionamos, este no ha sido muy activo, pero queremos destacar que no hay una evidencia rigurosa que sustente que existe concentración de derechos de aprovechamiento de uso consultivos. Hay estudios, sin embargo, tienen fallas metodológicas que hacen que no sean correctas sus conclusiones. Respecto a que las votaciones, el problema de las organizaciones de usuarios es que las votaciones son ponderadas. Ya lo mencioné anteriormente, que es una figura relevante para representar el bien que se está gestionando. Y la calificación de que este sistema de votos es jerárquico, abusivo y arbitrario, encontramos que es más bien un juicio de valor. Dani. En cuanto a comentarios particulares respecto a las modificaciones que se pretenden realizar en este boletín 17.325-33, nos vamos a focalizar en especial en aquellos cambios que se quieren realizar a los artículos 222 y 256 del Código de Aguas, en el sentido de que se quiere establecer un sistema igualitario de votos, es decir, terminar con la diferenciación que hoy día existe, donde cada comunero tiene una cantidad de votos en atención o en proporción al caudal de los derechos de aprovechamiento de aguas de que es titular, y ese caudal o esos derechos se transforman en acciones y esas acciones a su vez equivalen a X cantidad de votos. Lo que se propone en esta iniciativa es que cada comunero, independientemente de la cantidad de acciones que tenga o posea, o de las hectáreas a que esté afecte el sistema de drenaje, en el caso de una comunidad de horas de drenaje, tendrá derecho a un voto. Es decir, un comunero, un voto, independientemente de las condiciones antes señaladas. Y además, en estas mismas disposiciones ya referidas, se elimina la atribución que tiene actualmente el presidente del directorio para solucionar o resolver empates que se produzcan en las votaciones en el directorio, no en la asamblea de comuneros o en la asamblea general de miembros de una organización de usuarios. Y en este sentido, algunos comentarios que nos surgen es más bien una interrogante: ¿por qué se asume que una distribución como la propuesta de un comunero, un voto, es un sistema más justo y equitativo, considerando la forma en que tradicional e históricamente han operado las organizaciones de usuarios de aguas en Chile? Aquí debemos tener presente que no se trata de organizaciones nuevas que están comenzando o que han surgido únicamente con el Código de Aguas del año 1981. Son organizaciones que tienen una tradición muy antigua, donde existen algunos vestigios y resabios que provienen incluso desde la época de la colonia. Hay que recordar que la primera ley de organizaciones de usuarios de asociaciones de canalistas en particular es del año 1908, y muchas de las disposiciones y la forma en que ya operaban esas organizaciones se ha trasladado hasta nuestra regulación actual. Por lo tanto, este sistema de votación no es algo nuevo, sino que es la única forma en que ha operado el sistema, es la forma en que ha operado el sistema en nuestro país desde su creación. Y hay que tener presente además que la distribución de la cantidad de votos
en función del número de acciones y particularmente del caudal asociado a cada derecho de aprovechamiento de aguas, no tiene únicamente incidencia en la toma de decisiones de una organización de usuarios de aguas, sino que, a mayor abundamiento, este sistema de distribución actualmente vigente tiene una implicancia directa en la distribución de responsabilidades y en la asunción de los costos y los gastos que irroga el funcionamiento y la gestión de estas organizaciones de usuarios de aguas. Estas organizaciones de usuarios son las que se hacen cargo en la práctica de construir, de conservar, de mantener la infraestructura hidráulica que les permite hacer uso de las aguas y, en definitiva, de irrogar y solventar todos los gastos asociados a ese reparto. Por lo tanto, si aplicáramos la regla de distribución propuesta de un comunero, un voto, eso significaría también que cada miembro de una organización de usuarios tendría que contribuir de igual forma a solventar los gastos de esa organización de usuarios, independientemente de ese caudal. Por lo tanto, ahí se prevé un problema o un conflicto que es bastante evidente, porque aumentaría el costo de aquellas personas o usuarios que tienen menores caudales y que van a tener que pagar una cuota igual a la que pagan aquellos titulares o miembros que tienen caudales o derechos con caudales más elevados. Y allí ya vemos que hay dificultades hoy día en muchas organizaciones de usuarios de aguas para obtener el pago de cuotas y no podemos entonces sino imaginar que esa complejidad o esa dificultad se incrementaría, paralizando incluso la labor de estas organizaciones de usuarios de aguas si aplicamos un sistema de distribución igualitario en votos y en asunción de los costos o de los gastos de esa organización de usuarios de aguas. Respecto a la eliminación de la atribución del presidente de resolver o dirimir empates en el caso de que se produzcan, nos parece que podría generar algunas dificultades, particularmente en aquellas organizaciones que tienen un directorio con integración par. ¿Cómo se van a resolver entonces los empates que se produzcan al interior de este cuerpo colegiado? Y allí nuevamente reiterar que la atribución que actualmente tiene el presidente del directorio no es para dirimir cualquier empate, sino solamente los empates que se produzcan en las votaciones del directorio. Y en el directorio, cada uno de los directores tiene un voto, independientemente de su derecho de aprovechamiento de agua o del sector al que represente. Pero esta atribución del directorio de dirimir empates no existe en la Asamblea General, que es en definitiva donde se toman las principales decisiones de las organizaciones de usuarios de agua. Tomando ahora el fin del boletín 17.325-33, que es revisar la forma de votación, queremos traer como ejemplo dos casos en la cual se consideró este tema de la participación de los usuarios de agua en las votaciones. Y en el caso, por ejemplo, de España, lo que se propuso y se ha implementado es una votación proporcional a caudal, pero en forma escalonada, como en bloques, más que 1 litro por segundo un voto, es más bien rangos. Y de esta manera se logra darle mayor peso a aquellas personas, usuarias que tienen menor caudal asignado, pero se mantiene la votación ponderada. Y acá les dejamos un ejemplo de lo que es el caso de España. En Mendoza, en un proyecto de reforma de la Ley de Aguas, también usa un sistema en bloques escalonados, y en el caso de Mendoza no trabajan en el caso de riego con caudal, sino más bien hectáreas regadas. Y ahí tienen un cómputo de votos desde 1 hasta 8, dependiendo de la superficie regada. Entonces, esto es una forma que podría abordarse sin entrar en algunas de las dificultades que recientemente conversó y presentó Daniel. Y algunos comentarios generales que surgen del estudio conjunto de las dos iniciativas que están siendo analizadas en esta sesión. Primero, nos parece importante relevar y destacar el rol y los aportes que han cumplido y que han tenido las organizaciones de usuarios de aguas en la gestión hídrica de nuestro país, lo cual es innegable
tiene una tradición que es muy importante, ya lo mencionábamos previamente, no son entidades nuevas que se vengan recién integrando a nuestra institucionalidad. Y además, en todos estos años de experiencia podemos encontrar y detectar, y nosotros mismos con Guillermo lo hemos podido constatar en el trabajo práctico con algunas de estas organizaciones de usuarios a lo largo del país, que hay muchos ejemplos de prácticas y actuaciones de estas organizaciones de usuarios de agua donde ellos realizan acciones que van en directo beneficio no de sus miembros, sino que en beneficio de la comunidad en la cual están insertos. Y allí podemos mencionar, por ejemplo, algunos trabajos asociados al cuidado medioambiental, de la calidad de los recursos hídricos, que está asociado a la fuente hídrica en que se desempeñan, y también la preocupación por la entrega de agua a comités, a cooperativas, a servicios sanitarios rurales, particularmente en condiciones de sequía. Luego, constatar también que hay muchos países en el mundo, la mayoría de ellos, que tienen y cuentan con organizaciones de usuarios de aguas para la gestión local del agua. Es decir, no es la autoridad administrativa la que en la práctica está repartiendo o distribuyendo el agua asociada a cada uno de quienes detentan algún título que les permita aprovechar el agua. En nuestro caso, ese título se denomina derecho de aprovechamiento de agua. En otros países se llamarán permisos, licencias, concesiones, etcétera. Pero es el título jurídico que permite a cada persona usar una determinada cantidad de agua. Y así podemos mencionar los casos de México, Bolivia, Argentina, China, España, Francia, Italia y muchos otros. Y en todos estos sistemas, si nosotros revisamos cómo están configuradas las organizaciones de usuarios de aguas, el sistema de votación se define en proporción a la asignación de aguas de cada título correspondiente. Por lo tanto, sigue la misma lógica que sigue actualmente el sistema chileno. Por otro lado, mencionar que en el año 2018 la misma Dirección General de Aguas, la principal autoridad administrativa con competencia en temas de aguas, encargó y realizó y validó un diagnóstico de la situación de las organizaciones de usuarios de aguas del país y donde se detectaron o se identificaron cuáles son las principales problemáticas, los principales desafíos que enfrentan estas organizaciones de usuarios en la mira de mejorar la gestión que éstas realizan. Y si ustedes se fijan, en ninguna de estas debilidades o problemáticas se cuestionó el sistema de asignación de votos y el sistema de valoración de los votos al interior de estas organizaciones de usuarios de aguas. Sí se identificaron como problemas su débil capacidad de gestión, su débil capacidad técnica, la infraestructura que muchas veces es deficiente, la situación financiera, se autofinancian estas entidades, por lo tanto también hay algunas precariedades en ese ámbito, su capacidad baja para resolver conflictos y también escasos márgenes de participación en muchas de estas entidades, pero en ningún momento se hizo una revisión o una crítica al sistema de votación o de asignación de votos como está establecido hoy día y desde hace mucho tiempo en nuestra regulación de aguas. Y como un comentario también general respecto a las iniciativas revisadas, nos parece que es procedente y quizás también necesario definir si es hoy día, valga la redundancia, necesario incorporar ajustes y algunas actualizaciones a la normativa de organizaciones de usuarios de agua, considerando que esta normativa ha permanecido sin cambios ya durante mucho tiempo. La última reforma o la reforma principal de los últimos años, del año 2022 al Código de Aguas, no abordó, prácticamente no tocó el título de organizaciones de usuarios de aguas, particularmente porque se estaba en ese momento trabajando en un proyecto de ley particular que estaba siendo trabajado por el Ejecutivo para reformar, para revisar el régimen de las organizaciones de usuarios de aguas. Y aquí hay, por cierto, un punto que hay que revisar, que hay que abordar, pero hay que hacerlo en base, como se dice en la presentación, a premisas correctas, apegadas a la realidad nacional y con una perspectiva integral, es decir, mirar todo el sistema o todo el marco regulatorio y de actuación de las organizaciones de usuarios de aguas y no proponer modificaciones aisladas o parciales sin cotejar las eventuales implicancias que esto pudiese tener y cuidando siempre la coherencia total del sistema. Finalmente, como algunas últimas reflexiones, consideramos que la incorporación de un cupo reservado en el directorio
de las organizaciones de usuarios para prestadores de servicios sanitarios es positiva, es justificada, es importante. Sí queremos señalar que hay que entender muy bien en qué consiste y cómo debe aplicarse la práctica de la priorización de la función de subsistencia, en el sentido que el derecho humano al agua tiene un contenido delimitado, es para uso personal y doméstico y tiene una cantidad implícita, y esto es importante de siempre tener en consideración, más aún con una propuesta de modificación como esta. No se encuentra procedente o correcta la definición de un sistema igualitario de votos. Daniela ya presentó algunas de las implicancias que pueden ser complicadas al momento de hacer la gestión más de largo plazo en la OWASP. Sí se recomienda, si hay una fundamentación y una necesidad de modificar el sistema, de migrar tal vez hacia un sistema escalonado como el que presentamos en el caso de España y de Mendoza como algunos de los ejemplos. Y por último, en línea de lo último que señaló Daniela, es relevante poner atención a los desafíos prioritarios de la gestión hídrica a nivel local y el estatuto de actuación de las OWASP para tomar una visión más integral de la problemática de gestión a nivel local. Y con eso finalizamos nuestra presentación. Muchas gracias por la invitación y la atención. Muchas gracias a la profesora Daniela Rivera y al profesor don Guillermo Donoso. Para nosotros es muy importante lo que ustedes exponen y ojalá pudiéramos tenerlos también acá más constantes en la comisión, porque es importante tener esa visión también por parte de las universidades. Vamos a abrir la palabra aquí a los restos de los parlamentarios para hacer consultas. Partimos con la diputada Bello, luego la diputada Castillo y luego el diputado Pino. Diputada Bello, tienen la palabra. Muchas gracias. Bueno, saludar a Daniela y al profesor, a los dos profesores, profesora Daniela y profesor Guillermo, muchas gracias por estar presentes. Estoy muy contenta además porque han podido opinar respecto del proyecto de los escaños reservados de las APRs, cosa que nos ha costado muchísimo que otros invitados puedan comentarnos respecto a su apreciación técnica, más allá que esta es una comisión no solo técnica, sino también política. Y eso me deja bastante tranquila porque efectivamente creo que va de la mano y en sintonía con lo que nos han pedido las APRs, pero también la academia estaría en sintonía con generar este cambio en el Código de Agua e incluir a quienes hoy día entregan el derecho humano al agua en los sectores rurales. Respecto al segundo proyecto, solo consultar si es que hoy día en un contexto distinto en el que teníamos hace mucho tiempo atrás, porque la profesora Daniela nos comenta que hay una larga data de historia respecto a las organizaciones de usuarios de agua. Sin embargo, mi consulta tiene que ver con hoy día en el contexto que estamos, de escasez, y de no una escasez que va en retroceso, sino que vamos a seguir teniendo escasez hídrica en nuestros ríos, etcétera, y necesitamos nuevas fuentes de agua. Esto lo hemos conversado ya no solamente en esta comisión, sino es un tema de interés nacional. Ese cambio en la cantidad de agua que tenemos no afectará en las reglas y las tomas de decisiones que están siendo tan antiguas. Esa es mi consulta ya más técnica que política. Yo tengo una respuesta política, pero me gustaría, o me hago mi respuesta en mi cabeza más política, sin embargo, me gustaría como en la conversación de que ya no tenemos, yo soy diputada de la región de Valparaíso y soy una, no solo admiradora, sino una ferra defensora del río Aconcagua, creo que es la columna vertebral de esta región, y en ese sentido, preguntarnos eso, pues si hoy día que ya no estamos en abundancia y en escasez, no significará o no será necesario cambiar algunas cuestiones porque se pensó anteriormente o las acciones para cuidar el agua, para repartirla, etcétera, lo pensamos en abundancia y hoy día estamos en escasez. Eso, profesor Guillermo y profesora Daniela, muchas gracias.
¿Les parece si juntamos todas las preguntas y luego le damos la palabra a doña Daniela y don Guillermo? Diputada Castillo. Sí, muchas gracias, presidente. Saludar a los y las expositoras de ambos boletines. Sí hubo un poquito de ruido durante la explicación de ellas al respecto de ambos boletines, fue precisamente por la forma en cómo se han presentado. Porque estamos viendo dos boletines diferentes en una sola discusión. Entonces ahí es donde yo en realidad hago también mi autocrítica de no entender cómo se estaba tramitando ambos proyectos en realidad. Entonces ahí entró en la confusión, que es súper legítima también tenerla en la posición que estamos, porque tenemos que tomar decisiones luego de votar, ¿ya? Aun cuando hemos suscrito en los escaños reservados y apoyamos y patrocinamos absolutamente el proyecto de la diputada Bello. Al respecto, presidente, me gustaría poder convocar a esta comisión para que entienda también y se vea la parte de por qué se genera esta confusión y este cruce de temas. A la señora Teresita Reyes, ella es la presidenta de APR Elqui, asociación gremial que involucra al menos 25, 26 APRs de la provincia del Elqui. Mesa, ¿y por qué ella? Porque ella es miembro de la Mesa Única Nacional, del cual también estamos esperando la tramitación del proyecto de la reforma de la Ley de Servicios Sanitarios Rurales, que esperamos se pueda poner curso prontamente de parte del Ejecutivo. ¿Y por qué digo que Teresita? Porque cree que también es posible hacer algunas indicaciones y creo que es bueno también escuchar a las organizaciones de APR, en este caso la persona que yo acabo de señalar. Por último, presidente, en relación a aquello, nos hemos escuchado al MOP en relación al Ministerio de Obras Públicas en relación a estos dos boletines. Entonces, la consulta es a la Secretaría Técnica, si me pueden explicar cómo se va a realizar el comparado, cómo se va a fundir en rigor, porque ahí es donde yo caí en la legítima duda y confusión que podemos tener cualquier persona ante dos boletines totalmente diferentes que se cruzan, y más allá de que el tema es muy relevante, lo de fondo yo lo suscribo y no soy al respecto, sino de la línea política de mantener siempre la defensa irrestricta al derecho humano al agua. Pero solamente para que podamos tener esa claridad de la técnica legislativa, por favor, presidente, o secretario, por favor. Muy bien, diputado Pino. Gracias, presidente. Agradecer a ambos profesores, a Guillermo y a Daniela por su presentación. La verdad que es una de las pocas comisiones que hemos tratado este tema en donde no ha habido tensión, así que yo por lo menos me voy bastante contento el día de hoy, bastante tranquilo también. ¿Ya? Así que por su mirada técnica principalmente y muy académica. La verdad que fue una buena clase la que nos dieron el día de hoy, así que les damos las gracias. En lo personal, suscribí el proyecto también junto con las diputadas Bello, Tello, Venegas también y otros, con respecto a que los APR puedan tener un espacio dentro de las organizaciones de usuarios de agua. Creo, así igual que ustedes, comparto esa visión de que lo que abunda no daña, ya en este caso puntual, y estamos también analizando el otro proyecto para ver cómo podríamos avanzar. Mi posición más que nada respecto a más que una pregunta es darle las gracias por esa mirada técnica que nos dieron, esa mirada mucho más académica a los distintos invitados que hemos tenido aquí, porque los demás han sido muy comprometidos en sus posturas. En cambio, ustedes lo han visto de una mirada muy transversal y eso se agradece. Eso principalmente, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Pino. Tienen la palabra Daniela o Guillermo si quieren responder los temas de los parlamentarios. Si quieren, Daniela, yo puedo partir y tú complementas. Respecto a el comentario de valorar el aporte de cupo reservado para APRs, sí, y agradezco esa propuesta y esa valoración. Quisiera nada más que destacar que en el directorio es un representante, un director, un voto. Por lo tanto, ahí se fortalece la participación de los APR y también dejar como comentario que lo que se presenta en asamblea, que es una votación ponderada,
es todo aquello que ha sido aprobado en directorio. Por lo tanto, fortalece mucho la participación de los APR. Respecto a la evolución en el tiempo hacia una creciente escasez, nada más que quiero relevar que frente a esa situación, la gestión colectiva local adquiere aún más relevancia. Y un ejemplo importante a destacar es, después de nuestra sequía de 14, 15 años, muchas de las organizaciones de usuarios lograron gestionar el agua sin mayores conflictos en general, repartiendo el agua, priorizando consumo humano, particularmente en los casos de agua superficial. Sí se hace mucho más relevante abordar las deficiencias y fortalecer la capacidad de hacer una gestión colectiva más efectiva. Simplemente y complementando lo que señala Guillermo, y admitiendo y reconociendo que las condiciones, ¿cierto?, que rodean la gestión hídrica y la situación hídrica desde un punto de vista físico también han evolucionado, han cambiado y están siendo cada vez más riesgosas desde el punto de vista del logro de la seguridad hídrica. Nosotros sí consideramos que sería necesario revisar la procedencia de efectuar ajustes y actualizaciones al marco de las organizaciones de usuarios de aguas, al marco jurídico de las organizaciones de usuarios de aguas, porque como lo decíamos en la presentación, es un marco que ha permanecido sin cambios sustantivos desde hace muchísimo tiempo. Pero ahí nos parece, como también lo sugeríamos, que esa revisión y la definición de esos ajustes debe ser con una mirada integral y global. Es decir, no buscando cambiar o modificar algunos artículos simplemente sin tener en consideración las implicancias que eso pudiese tener. En principio, nos parece que el sistema de distribución propuesto de 1 es igual a 1 no es precedente, no sería adecuado para el caso chileno, lo cual no significa negar o cerrar la puerta a que se pueda revisar el estatuto y el marco y establecer algunas reglas de quizás mayor ponderación o proporcionalidad, si es que se estima procedente en la distribución de ese sistema de votos, pero no un sistema de votos igualitario, porque hay que tener en cuenta a su vez, como también lo señalamos en la presentación, que ese sistema de votos y distribución tiene una razón de ser y también tiene implicancias muy profundas en el sistema de distribución de responsabilidades y de los costos y gastos de la organización de usuarios de aguas, que es muy probable que usuarios pequeños, como los pequeños agricultores o los mismos comités o cooperativas de agua potable rural, no podrían solventar en igualdad de condiciones que titulares de derechos de aprovechamiento de aguas que tienen asociados caudales más elevados y por lo tanto más posibilidades, quizás desde un punto de vista económico, financiero, de hacer parte o de solventar esos gastos o esos costos. Así que por nuestra parte agradecer y quedamos a su completa disposición para apoyar y colaborar con ustedes en lo que estimen pertinente. Excelente. Muchas gracias, Daniela y don Guillermo, por su tiempo y su excelente exposición. Habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, se levanta la sesión. Muchas gracias.